Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones. Yo sé que esas bendiciones ustedes las van a recibir también, porque eso es lo que Dios quiere, que podamos recibirle a Él, llenarnos de Él, para poder dar de lo que recibimos, especialmente su presencia transformadora, su amor que no tiene límites, que no tiene fin. Quisiera darle gracias a Dios por todos ustedes y acordarles que ustedes son los que hacen posible este programa, así que les invitamos para que nos sigan escribiendo, nos sigan llamando, porque ustedes son los que a través de sus preguntas, comentarios y sugerencias hacen posible este programa. En este momento, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos a la presencia de Dios que está aquí con nosotros, entre nosotros. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, Padre Santo. Gracias porque tu fidelidad no tiene límites, porque eres un Dios fiel, Señor. Lo que tú prometes, tú lo cumples. Y tú nos has prometido, Señor, nunca dejarnos huérfanos. Estar siempre a nuestro lado, más aún, estar tan dentro de nosotros, mucho más de lo que nosotros podemos estar dentro de nosotros mismos o conocernos a nosotros mismos. Tú nos conoces mejor, Señor. Y como dice tu santa palabra, tú nos tienes grabado en la palma de tu mano. A ti te pertenecemos. Gracias, Señor, porque aunque nosotros te seamos infieles una y otra vez, tú nunca serás infiel con nosotros, porque no puedes ir en contra de tu naturaleza, porque tú eres un Dios fiel, un Dios que nunca cambia su amor, un Dios que nunca cambia su deseo de hacernos feliz, un Dios que nunca cambia en su deseo de darnos la corona de la vida que es el cielo. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Y gracias porque en tu fidelidad, Señor, nos has dado lo más grande, lo más hermoso, lo más precioso que nos puedes dar. Nos has dado tu Hijo. Gracias, Padre, porque aún siendo nosotros infieles, nos has dado victoria en Cristo Jesús. Bendice, mi Dios, a este Hijo tan amado por ti. Llénalo, Señor, de la certeza de que tú, que eres un Dios fiel, el único verdadero Dios, y tu fidelidad es de eternidad a eternidad, estás con Él, Señor. En este momento tal vez duro de su vida, en este momento tal vez difícil de su vida. A veces escucho gente decir, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Dónde está Dios en este momento de dolor, en mi vida, en la vida de mi familia? ¿Has escuchado esa pregunta alguna vez, hermano? ¿Has escuchado esa pregunta alguna vez, hermana? O tal vez tú mismo te la has hecho. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no atiende a mis súplicas? ¿Por qué Dios parece silente cuando le he pedido 1 y 100 veces y 1000 veces que me ayude? Hermano, hermana, Dios está ahí. Dios está contigo. Dios nunca se va a apartar de ti, porque Dios es un Dios fiel. Bendice, Padre Santo, el corazón de este hijo tuyo, que puede estar convencido que en su momento de dolor, en su momento de vacío, en su momento de zozobra, en su momento de ansiedad, de tribulación, ahí estás tú, Señor, llevándolo en tu poderosa y amorosa mano. Bendice esta hija, Señor, que tanto tú amas. Aunque a veces nosotros te somos infieles, Señor, y caminamos por otros caminos, Señor, y te damos la espalda, tú eres como ese buen pastor que siempre está detrás de sus ovejas extraviadas, de sus ovejas en caminos torcidos, para levantarnos de nuestras miserias, para sanarnos de nuestras heridas, para llevarnos al centro de tu divino corazón
y para darnos una nueva oportunidad, porque tú, Señor, eres el Dios de las oportunidades. Bendice, mi Dios, a esta hija amada por ti. Colma su corazón de tu santa presencia y dale, Señor, la gracia que viene de tu Espíritu Santo para que te sea fiel a ti, por encima de todo. Esta hija tuya, este hijo tuyo, y siéndote fiel a ti, Señor, puede experimentar más y más tu amor que no tiene límites, tu amor sin barreras, tu amor que es eterno, mi Dios. Bendice, Señor, sana, Señor, restaura, Señor, libera, Señor, santifica, mi Dios, a tus hijos. Amén, Señor, amén. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, damos gracias a Dios por todos ustedes, damos gracias a Dios por todas sus llamadas, sus preguntas, sus peticiones de oración. Estamos aquí para servirles. Marta de Luisiana, dar gracias por las oraciones que hemos compartido con ella, ya que sanó de cáncer Xiomara, la sobrina de Honduras. Bendito sea el Señor. Violeta de México también, y su hijo Sergio. Damos gracias a Dios por todos ustedes. Saturnina de Honduras felicita al Padre, pide por sus hijos José, Brenda, Elena y su esposo José, que Dios les bendiga a todos en superabundancia. Raúl de Guadalajara saluda al Padre y pide oración por su familia y también pues por su cónyuge Blanca. El Señor les bendice en abundancia. Ramona de Baltimore, Maryland, pide oración por su salud y también por la salud de su familia. Y María de New Jersey pide oración por su matrimonio de 35 años. Muchísimas felicidades. Y tienen 3 hijos, pues que esos hijos, a través del ejemplo de ustedes, crezcan en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y María Teresa de Arlington pide por su hijo Michael Cristóbal, por Prudencia Jesús y por Andrea, que Dios les bendiga en abundancia. Y también pues quiero elevar una oración al Señor por la salud de Irma y de Luis, que viven en Nueva Orleans, Luisiana, la casa de ustedes. Que el Señor les bendiga en abundancia a ellos y a toda la familia. Y Ofelia de Dallas, Texas, pide por su matrimonio de 38 años y sus 4 hijos. Dios les bendiga en superabundancia hoy y siempre. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor les bendiga, que el Señor les sane, les libere, les restaure y que cada día Jesús más y más sea el centro y el Señor de sus vidas. Y hablando de la página de Facebook, quiero recordarles, hermanas y hermanos, que la única página de Facebook de este servidor es facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Digo esto porque han habido personas que han desafortunadamente usado otras páginas con el perfil de este servidor para pedir dinero, para quién sabe qué, pero dicen ellos para misiones, y lo han hecho en mi nombre. Nosotros no pedimos un centavo a través de la página de Facebook de este servidor. Lo que tratamos de hacer es, a través de la página, llevar esperanza, palabras de aliento, palabras de fe y palabras sobre todo que les ayuden a ustedes a crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Quiero decirles a ustedes que uno de los puntos controversiales que existe entre hermanos no católicos y hermanos católicos, por lo menos entre las iglesias, es la teología en referencia a la castidad. La Iglesia Católica enseña que la castidad es una virtud. Es una virtud. Y sobre todo la castidad tiene que ser practicada por aquellos que abrazan el ministerio sacerdotal o el ministerio de vida religiosa, tanto hombres como mujeres. Es decir, hermanos, sacerdotes que pertenecen a una comunidad religiosa, ya bien sea jesuitas o franciscanos o dominicos, o en fin, hay tantas órdenes, tantas comunidades religiosas. Pero todos tienen que estar dispuestos a abrazar la castidad, es decir, de no tener relaciones sexuales con nadie. Ese es el ideal y ese es el propósito de abrazar ese tipo de vida, para ya dejar a un lado cualquier situación de responsabilidad con una pareja para podernos dedicar completa y totalmente al servicio del Señor. Y si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 35, San Pablo claramente habla acerca de la importancia de mantenernos castos
Es decir, mantenernos célibes, en el caso de las mujeres, mantenerse vírgenes. Y dice San Pablo lo siguiente: yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se casa se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No es así con el casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. Y San Pablo continúa, ¿verdad? Y en el versículo 35 dice: al decirle esto, no quiero ponerles trampas. Se los digo para su bien, con miras de una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Hay gente que se pregunta y dice, bueno, pero es decir, Dios creó al hombre y a la mujer y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y por lo tanto le dio a su compañera, definitivamente. Pero sin embargo, si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, y esto se me está ocurriendo en estos momentos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, la palabra de Dios, Jesús, nos habla acerca de la castidad. Y dice el Señor Jesús lo siguiente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Vamos aquí un momentito, a ver si lo encuentro rapidito para compartirlo con ustedes. Dice así, fíjense, dice, hay hombres que han nacido eunucos, es decir, no pueden tener relaciones sexuales por nacimiento. Otros fueron mutilados por los hombres, es decir, castrados. Y otros todavía se hicieron tales por el reino de los cielos. Otros se hicieron tales, es decir, optan por no tener relaciones sexuales, optan por no tener pareja por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Pero si bien es cierto que el Señor pide a través de la Santa Biblia castidad, celibato para aquellos que quieren abrazar el servicio del Señor en una forma más total al mundo, porque también se puede uno casar y tener una relación íntima con su cónyuge, y de esa forma pues están compartiendo el amor de Dios, la presencia de Dios, y eso está perfectamente bien. San Pablo no está diciendo que uno es mejor que el otro, simplemente está dando una opción de vida a los que quieren ser célibes, a los que quieren ser vírgenes, a los que quieren entregar sus vidas completamente al Señor. Pero también, si bien es cierto que a esos que quieren entregarse completamente al Señor, San Pablo habla de la importancia del celibato o la virginidad, también San Pablo habla en diferentes ocasiones, y estoy pensando particularmente en su carta a los Efesios en el capítulo 5, cuando habla a las mujeres, a las esposas, y le dice, sométanse a sus maridos. Es decir, sean fieles a sus maridos. Y después le dice a los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Es decir, sean fieles a sus esposas. Entonces, ahí también hay castidad. Y usted puede decir, ¿cómo es eso castidad? Si pueden unirse en una vida matrimonial normal y tener relaciones. Entonces, definitivamente, pero con más nadie. Con más nadie. Ser fieles el uno al otro. Porque al fin y al cabo, Dios es fiel y Dios nos exhorta, nos anima y nos exige fidelidad. En el caso de los matrimonios, el uno al otro, serse fiel. En el caso de los solteros que quieren consagrar su vida al Señor, ser célibes, ser vírgenes. Pero también hay otro caso, el caso de nosotros como hombres y mujeres de fe, que creemos que Dios es uno solo, pero que a veces nos apartamos del camino del Señor. Y si nosotros vamos al profeta Oseas, el profeta Oseas en el capítulo 1, Dios manda al profeta a que se case con una prostituta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, los israelitas, le han sido infiel a Dios. ¿En qué forma? Dándole la espalda a Dios, pecando, buscando lo que el mundo ofrece en vez de buscar a Dios. Y le dice, vete y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución. Ten hijos con esa prostituta. Porque el país se ha prostituido al apartarse de Yahvé. Fue pues y tomó a Gomer y quedó esperando y luego le dio un hijo. Nosotros dejamos de ser fiel cuando le damos espalda a Dios.
Dejamos de ser castos en nuestro espíritu cuando nos vamos corriendo tras lo que ofrece el mundo que nos aparta de Dios. Y esos son ídolos, hermanos, es decir, dioses falsos. Y contra eso está la palabra de Dios. Y más aún, Dios dice que eso es una abominación ante los ojos del Señor. Que el Señor nos dé la gracia y el poder para ser fiel a Él en todo el sentido, como Él es fiel hacia cada uno de nosotros. El número que damos en pantalla para que nos llamen es el 205-271-2924. Número telefónico 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hablando de gloria y dándole gloria a Dios, pues tenemos una hermana que se llama Gloria, que desde Tijuana nos está llamando. Gloria, ¿me escuchas? Gloria, ¿me escuchas? Gloria. Hello, Gloria. Parece que se nos fue Gloria. Bueno, ni modo. Vamos entonces a ir con el primer correo del día de hoy. Así que adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, que Dios lo bendiga. Quisiera preguntarle, ¿qué significa cuando se habla de los 7 sellos en el Apocalipsis 6:1 al 7? Muchas gracias. Enushka, desde Venezuela. Que Dios te bendiga, mija. Pues qué bueno que estés leyendo la Santa Biblia. Me alegro muchísimo. Felicidades. Y nosotros vamos al libro del Apocalipsis en el capítulo 6. Ahí habla de los 7 sellos. El libro del Apocalipsis, y la palabra Apocalipsis significa revelación, y supuestamente fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, muy cerca del litoral de Grecia. El caso es que estos sellos significan la historia. La historia. Los primeros 4 sellos hablan en relación a 4 caballos. Si nosotros vamos de nuevo al libro de Apocalipsis, dice en el versículo 2, apareció un caballo blanco, el que montaba tenía un arco y le dieron una corona y partió como vencedor para vencer. Tenemos que estar conscientes de que el libro de Apocalipsis utiliza muchos símbolos. ¿Por qué? Porque el escritor del libro de Apocalipsis quería estar seguro de que entendieran los cristianos, pero nadie más. ¿Quién es este vencedor que va en ese caballo blanco para vencer con esa corona? Jesucristo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. A pesar de las tribulaciones por las que van a tener que pasar los cristianos en la era primitiva, y hoy día también es igual lo mismo, cuántos no son martirizados por la fe. Pero en aquel entonces Juan quiere dar esperanza, quiere dar apoyo a aquellos que están siendo perseguidos por su fe. Y les habla de este jinete que va en este caballo blanco, y este jinete que va en el caballo blanco es Jesús, la palabra del Padre, la palabra de Dios. El otro caballo que le sigue, el segundo caballo, es el caballo que tiene color rojo fuego, y significa la guerra. Estamos hablando de los diferentes momentos o diferentes situaciones por la que pasa la historia del ser humano. Y pasa una y otra vez, la guerra. Y en la guerra, pues, la cantidad de gente que muere, la cantidad de gente que sufre, etc. Hay otro caballo, que es un caballo color negro, y simboliza el hambre. La gente que a consecuencia de sus pues, maltratos, de sus desprecios, de sus discriminaciones, de su falta de amor, pues causa que haya hambre en la sociedad, causa que haya hambre en el mundo, causa que haya gente que es desprovista de lo más básico para poder sobrevivir. Y el otro caballo es el verdoso, que significa la muerte. La muerte.
es decir, la cantidad de gente que muere a consecuencia de la falta de amor de otras personas y también pues la muerte que al fin y al cabo es la consecuencia del pecado que nos toca a todos nosotros en un momento u otro. Pero después de eso está el quinto sello y el quinto sello simboliza entonces ya el martirio, simboliza el martirio de los cristianos, aquellos que han muerto por la fe. El sexto también, es decir, simboliza la muerte de los cristianos y de los que vinieron antes de Jesucristo, los profetas, los que querían seguir al Señor y por una razón u otra, pues dieron su vida en martirio. Pero el sexto sello, al fin y al cabo, lo que habla es de esa victoria que trae consigo el jinete y el caballo blanco, que es la palabra de Dios. Y que si nosotros nos adherimos a esa palabra, a pesar de los problemas y dificultades y aún de la misma muerte, nuestra será la victoria final. Eso es precisamente lo que significan los seis sellos, que el único que los puede abrir y descifrar es el dueño de la historia, que es el mismo Jesucristo nuestro Señor. Creo que se ha podido hacer contacto con Gloria de Tijuana, México. Gloria, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes, es un gusto saludarle. Gracias igualmente, Gloria, bienvenida. Adelante, por favor. Soy madre de 3 hijos, 7 nietos y próximamente, con el favor de Dios, Ay, bendito sea el Señor. Muchas felicidades, Gloria, muchas felicidades. Pido su bendición para ellos y todos los niños y jóvenes del mundo, padre. Pues que el Señor los bendiga en abundancia y los haga santos, Gloria. Mi pregunta es, padre, todos los días rezo el Santo Rosario. Felicidades. Al llegar a la letanía dice, Torre de Marfil. ¿A qué se refiere? A la Virgen María. Todos estos títulos o todos estos elogios son dirigidos a nuestra Santísima Madre. ¿Y por qué Torre de Marfil? Porque el marfil es un elemento muy fuerte, es un material muy fuerte, está hecho al fin y al cabo, del colmillo de un elefante, ¿no es cierto? Y no solamente es fuerte, pero es hermoso, es precioso. Entonces, María, en su fortaleza como discípula de Dios, como sierva de Jesucristo, es fuerte, está llena del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios que cuando María va a visitar a su prima Isabel, ¿qué es lo que siente Isabel en su ser? La plenitud del Espíritu Santo, se llena del Espíritu Santo porque es lo que da María. Uno da lo que uno tiene. Y María es fuerte porque está llena de Dios, es la llena de gracia. Es decir, la llena de la vida de Dios, la llena del Espíritu Santo. Y por lo tanto, da lo que ella tiene, da presencia de Dios, da amor de Dios, da Espíritu Santo. Entonces, María es fuerte como un marfil. El marfil es bien fuerte. Imagínense los colmillos que utiliza el elefante para poder sobrevivir en su ambiente. Y María es hermosa. ¿Por qué? Porque una persona a medida que se llena de Dios, esa persona va siendo más hermosa, se ve radiante, se ve diferente a las demás personas que tal vez pues están tristes o agobiadas o con el peso de sus problemas sobre sus espaldas, etc. María tenía muchos problemas. María tenía muchas tribulaciones y la más terrible de todas, ver a su hijo clavado en una cruz en el Calvario. Pero a pesar de todo, María era como la Torre de Marfil. No solamente se mantenía fuerte, pero se mantenía radiante porque de ella irradiaba la misma presencia de Dios. Gracias por tu pregunta. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, espero esté bien en todos los aspectos de su vida. Quisiera me ilustre sobre esta frase dada a Santa Faustina. No se deje guiar por el sentimiento, porque no siempre está bajo tu control. Todo el mérito radica en la voluntad. Gracias. Zuleika Núñez. Ah, prima, ¿cómo estás? No, estoy jugando. No te conozco, no tengo el gusto, pero tienes el mismo apellido que este servidor. Pues lo que está diciendo Sor Faustina es realmente lo que dice aquí la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículos del 14 hasta el 21. Vamos a ver un momentito aquí si encontramos el pasaje. Romanos capítulo 12, versículos del 14 al 21. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Es decir, los sentimientos, si los vamos a guiar por esos sentimientos, a veces los sentimientos, aunque no tienen moral,
porque los sentimientos no son ni buenos ni malos, es lo que hacemos con ellos. Yo puedo estar enojado, pero el que esté enojado no es un pecado. Ahora, si yo en mi enojo le doy un garrotazo a alguien por la cabeza, pues sí, estoy haciendo algo muy mal hecho, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo Sor Faustina es que no nos dejemos llevar por los sentimientos, sobre todo si queremos hacer algún daño, que lo que importa al fin y al cabo es la voluntad. La voluntad. Y aquí San Pablo nos habla de la importancia de poner en práctica la voluntad según la voluntad de Dios, que nuestra voluntad esté en sintonía con la voluntad de Dios. Y habla en el capítulo 12 de la carta a los romanos, comenzando con el versículo 1, acerca de lo que debemos hacer como cristianos. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar, ¿verdad? Compartan con los hermanos necesitados. El versículo 14, bendigan a quienes los persigan. Oh, qué difícil, ¿no es cierto? Bendecir al que me bendice sí es fácil, pero bendecir al que me fastidia, al que me saca de mis casillas, al que me roba la paz, al que habla mal de mí, al que me critica, y sin embargo, ¿verdad? Podemos ejercitar la voluntad y someterla a la misma voluntad de Dios y hacer lo que sabemos Dios nos pide. Bendigan a quienes os persigan, bendigan y no maldigan. Y finalmente termina San Pablo diciendo en el versículo 21, no te dejes vencer por el mal, usa tu voluntad y vence el mal a fuerza de bien. Y si nosotros vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo, creo que es el versículo, vamos a ver, 15 o por ahí, o el 25, no estoy seguro, pero vamos a ver acá rapidito, un momentito. El capítulo 3 del libro del Apocalipsis, vamos a ver aquí estamos. Dice la palabra de Dios, conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, es decir, un camino o el otro camino. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, yo te vomito de mi boca. Es decir, la voluntad nos tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios. Pero si nos dejamos llevar por los sentimientos, vamos a ser fríos muchas veces, pero es más cómodo, es más fácil, es más tranquilo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que ejercitemos nuestra voluntad con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo para que vivamos cada día nuestra vida sometidos a su santa voluntad. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, rezo el Santo Rosario todos los días siguiendo las oraciones de un librito de los heraldos del Evangelio. En el cuarto misterio gozoso, para la meditación, el librito dice: delante del sumo bien no puede haber una posición de neutralidad o la adhesión o el rechazo. Si seguimos los caminos del Evangelio, se dará con nosotros lo mismo que le sucedió a Jesús. Ayúdeme a discernir este punto. Laura Ortiz, desde Quito, Ecuador. Laura, lo que estamos hablando anteriormente, es decir, la Santa Biblia, la palabra de Dios, presenta dos caminos. El camino de Dios, que es el camino de la santidad, y el camino del mundo, que es el camino de la perdición. Y eso, pues, particularmente, y esto es uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, en que dice, delante de ti presento dos caminos, dos opciones de vida. Y de nuevo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que escojamos el camino que da la vida, al fin y al cabo, el camino que es el mismo Dios. Y dice el Señor precisamente eso, escoge el camino del bien, escoge el camino de la vida, es decir, escoge el camino de Dios. Con tu voluntad, toma esa decisión. Al fin y al cabo, la fe es una decisión. La fe es un don maravilloso de Dios. Es una de las tres virtudes teologales, sí, definitivamente, pero la fe es una decisión. Aunque quieras hacer la otra cosa, decir yo voy a hacer lo que Dios me pide. Y yo sé que no voy a actuar solo, que Dios me va a dar la fuerza y el poder para hacer su santa voluntad. Entonces, escoge el camino del bien, dice la palabra de Dios, escoge el camino de la vida y vivirás tú y toda tu familia. Hay una promesa. Y de nuevo, pues, tenemos la opción, ser fríos o ser calientes. ¿Por qué? Porque los tibios, dice el Señor, los vomito de mi boca. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos otra pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor. Que el Señor esté con usted, Padre. En mi comunidad ya nadie quiere asistir a misa el domingo por asistir a misa el día sábado. Para nosotros los católicos, el domingo es el día del Señor. ¿Qué opina usted?
James Rivas. James, qué extraño, porque usualmente, digo, yo celebro misa los domingos siempre, y siempre pues hay mucha gente. Los sábados también, pero no tanto. El celebrar la misa del sábado realmente fue más bien pues un decreto del Vaticano, decreto de la Santa Sede, para facilitar a las personas impedidas, a las personas ya de cierta edad avanzada, para que en vez de tenerse que levantar temprano el domingo por la mañana para ir a la Santa Misa, que pudieran ir por la tarde con una pues actitud de un poco más de relajamiento y poder disfrutar de la Santa Misa. Pero realmente tú tienes toda razón, es decir, y hay innumerables pasajes en la Santa Biblia que se habla del día domingo como el día del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, que nos habla acerca de Pablo, que estaba con su grupo, estaban orando y estaban celebrando la fracción del pan, es decir, estaban celebrando la Santa Misa y era el día domingo. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Vamos aquí un momentito para ver 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que habla también acerca del día domingo. Y dice la palabra de Dios así, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda. ¿En dónde? En la Santa Misa. Y no esperen que yo llegue para recoger la limosna. Y tenemos que tener cuidado con la palabra limosna porque Dios no es limosnero. En la Santa Biblia, cuando se habla de limosna, se habla de una ofrenda, pero responsablemente dada, no cualquier cosa. No echar unas monedas ahí porque para salir del paso o un billete y enrollado todo haciendo un muñequito, cosas así. No, a Dios no se le trata así, hermanos. Dios merece respeto, Dios merece reverencia. Dios merece que todo lo que hagamos por Él lo hagamos con reverencia y lo hagamos con excelencia también. Entonces, hay muchísimos pasajes en la Santa Biblia que habla de la importancia del día domingo. Es el día del Señor. La palabra domingo significa precisamente eso, día del Señor. Y es el día en que debemos de congregarnos como comunidad de creyentes para celebrar la Santa Eucaristía, la Santa Misa, para escuchar la palabra de Dios y recibir al Señor Jesús en la Santa Comunión. Tienes toda razón de inquietarte, de preocuparte. Yo no sé si sería buena idea que hablaras con tu párroco y le expusieras tus sentimientos, tu forma de pensar y que se haga un poco más de énfasis en la importancia de celebrar como comunidad el Día del Señor, el día en que Jesús resucita de entre los muertos, que es precisamente el día domingo. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos a Luz vía telefónica desde Puerto Rico, la isla del encanto. Luz, ¿me escuchas? Sí, me escucho, padre. El Señor te bendice, Luz, bienvenida. Gracias, igualmente a usted. Gracias, Luz. Adelante, por favor. Mire, padre, es que yo soy una persona que tengo 61 años y soy incapacitada, pero yo soy de católica práctica. Entonces, es muy raro que pueda ir a la iglesia. Ajá. Pero entonces, porque casi no puedo caminar. Pero entonces yo me decidí que como yo creo en las visitas al Santísimo, Ajá. decidí irme mentalmente a la iglesia ante el Santísimo y mentalmente allí hablar con Jesús Amén. y con María y la Virgen, pero que yo no sé si eso me cuenta. Yo no quiero saber si a mí ese tipo de visitas así desde la casa me cuenta. Luz, toda oración es buena, es bendecida por Dios si es necesaria. Lo ideal sería que fuéramos al templo, que fuéramos a la casa de Dios el día del Señor, el día domingo, como estamos hablando recientemente. Pero si por tus impedimentos no puedes ir, es decir, te quedas en casa y haces lo que estás haciendo y te felicito. Lo importante es que estés en relación íntima con el Señor si no puedes asistir a misa. Lo que sí te pido también es que informes a tu parroquia y le pidas que te envíen los domingos o cualquier día de la semana, cuando se pueda, un ministro extraordinario de la Santa Eucaristía para que te dé la comunión, para que tú más... Sí, a veces vienen, a veces.
pero como que insistir un poquito para que te lleven al Señor todas las semanas, ¿verdad? Ajá. Y de vez en cuando que venga un sacerdote para que te confiese. Creo que es bien importante también. Sí, Entonces sí, sigue así, Luz. Estás muy bien, que Dios te bendiga y muchas felicitaciones, ¿sí? Muchísimas gracias, Padre. Dios te haga santa. Amén. Igualmente, adiós. Gracias, mija. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, el número telefónico para que nos llamen en Estados Unidos y en todo el mundo entero es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Jesús, hermanas y hermanos. Qué alegría estar con ustedes, de veras que sí, a través de estas ondas televisivas. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este segmento de Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy aprendiendo acupuntura. Quizás no trabaje con agujas, pero sí con presión de los dedos, ya que regula las energías que por motivos uno va cargando y ocasiona dolencias, enfermedades, etc. Mi profesor nos enseña el Dao, pues tenemos que saber cómo se inicia la energía, esa fuerza creadora, lo que para cada uno sea nuestra fuerza creadora. De ahí ya se habla de sus transformaciones, transmutaciones, etc., sin vincular alguna creencia en particular. Tengo fe en Dios y en su Hijo, que vino a redimirnos del pecado y darnos vida eterna. Mi hermana dice que la iglesia se pone a esto. Me parece que a veces la iglesia tiene temor que la gente se informe y se instruya. Concretamente, la iglesia no está conforme con la digitoacupuntura. Para mí esto es prevenir, ayudar a nuestro cuerpo a mejorar. Sé que Dios es el único que cura. Los doctores, medicinas en general, ejercicios, técnicas, etc., solo ayudan. Saludos, Patricia, desde Perú. Patricia, ante todo, quienes comenzaron las universidades, quienes comenzaron los centros de docencia, quienes mantuvieron la intelectualidad por siglos viva en monasterios, ¿quién lo hizo? La Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica tiene más documentos, libros, pergaminos que cualquier otra institución del mundo, porque la Iglesia siempre ha valorado el conocimiento, porque al fin y al cabo el conocimiento viene de Dios, porque Dios es la verdad. Entonces, el decir que la Iglesia tiene miedo, la Iglesia en algunos momentos puede haber cometido errores, definitivamente, ¿sí? Uno de esos errores garrafales que supuestamente no se le perdona a la Iglesia es el que algunos decían que la Iglesia enseñaba que el mundo era, es decir, la Tierra era el centro del universo. Con el pasar del tiempo, pues se descubrió, nos dimos cuenta que no era cierto. En nuestro sistema solar es el Sol y no la Tierra. Pero como que eso no se ha perdonado. Es decir, pero sin embargo, la Iglesia ha promocionado, ha respaldado, ha apoyado el conocimiento, y no solamente de centros docentes, pero de hospitales, de ancianatos, de orfelinatos y de todo tipo de medio para servir a la humanidad. En el caso que tú me estás hablando en particular, yo no te digo que no lo hagas, es cosa tuya. Ahora, ten mucho cuidado. Ya tú estás hablando de fuerzas, es decir, fuerzas creadoras. Y Dios no es una fuerza creadora, hermana. Dios no es una fuerza. Dios es un ser. Dios es persona. Y Dios, como persona, se relaciona con nosotros como persona, particularmente por excelencia en la persona de Jesucristo. La manifestación total y completa de Dios. Yo lo que te digo es una cosa, ten cuidado. Porque a no ser que tu fe esté bien cimentada en Jesucristo, que tú dices que está, bendito sea Dios, pues no hay problema. Pero cuando tú hagas ese tipo de ejercicio o de terapia,
acuérdate que no es una fuerza, es Dios. Y Dios está vivo. Y es Dios quien tiene el poder. Y es Dios quien actúa a través de nosotros y en nosotros para hacer cosas maravillosas. La palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 16, dice, Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Dios no quiere ni engañarnos ni que conozcamos la verdad a media. No, Dios es la verdad. Y la iglesia instituida por Dios, Jesucristo, la iglesia que Jesús instituye, la iglesia católica, quiere que conozcamos la verdad. Y la iglesia está en proceso de conocer la verdad. Y tú y yo somos parte de esa iglesia. Entonces, en vez de echarle tierra o de cuestionarnos si la iglesia realmente quiere que conozcamos la verdad o no, pues entonces ayudar a la iglesia a que la iglesia continúe buscando la verdad. Al fin y al cabo, ese es el propósito de la iglesia como institución y el propósito de la iglesia como miembros que somos de ella, que eres tú y que soy yo, que es buscar la verdad total, la verdad absoluta que se encuentra en Jesucristo nuestro Salvador. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Deseo que me aclare lo de las 3 manifestaciones o epifanías. La más conocida es la de los reyes, donde Dios se manifiesta a los gentiles. Tenía entendido que las otras eran a los pastores, que representan al pueblo judío, y la otra en las bodas de Caná, donde se revela a sus discípulos. Pero el padre de mi parroquia dijo que la tercera manifestación era la transfiguración. Entonces, ¿qué pasa con las bodas de Caná? Me gustaría que me lo aclarara, por favor. Carmen, desde Puerto Rico. Carmen, muchísimas gracias. Es decir, Jesús es la manifestación del Padre. Jesús es la manifestación de Dios. El Hijo que se encarna en el vientre de María, ¿para qué? Para no solamente salvarnos, pero darnos a conocer quién es el Dios que servimos, el Dios que amamos, el Dios que queremos conocer como Él nos conoce a nosotros. Entonces podemos hablar de una multiplicidad de epifanías. La palabra epifanía es una palabra griega que significa manifestación. Dios se manifiesta y Dios hoy día se sigue manifestando. Y Dios se seguirá manifestando hasta el último día de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal, como estábamos hablando anteriormente. Dios no es una fuerza cósmica por ahí en medio de galaxias y cosas. No, Dios es un ser, Dios es persona. Y por lo tanto Dios se relaciona. Y Dios está vivo. Pero las 3 manifestaciones, las 3 epifanías que la iglesia marca como importantísimas en la vida de Jesús, que son manifestaciones muy poderosas. La primera es a los magos de Oriente, definitivamente. El Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, en que Dios se manifiesta ya no a el pueblo escogido, el pueblo de Dios, los israelitas, pero se manifiesta a los paganos, se manifiesta a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos salvemos. Yo estaba hablando el otro día con un muchacho que pertenece a otra iglesia no católica y decía, no, pero el número de salvados son los escogidos por Dios. Un momentito, Dios quiere que todos nos salvemos. Y no hay salvación fuera de Jesucristo, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Pero Dios quiere que todos nos salvemos. Si no, el sacrificio de Jesús en la cruz, en el Calvario, sería ilógico en relación a las personas que nunca van a alcanzar la salvación porque Dios no quiere que se salven. Eso es ilógico. Y es contrario a lo que Dios es, que es eternamente misericordioso. Entonces, la primera manifestación, la primera epifanía que la iglesia reconoce como tal es la manifestación, la epifanía a los magos de Oriente. La segunda es la manifestación o la epifanía a Juan el Bautista. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 29. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios, al día siguiente Juan vio a Jesús, que venía a su encuentro. Jesús venía al encuentro de Juan. Fíjense, no es Juan quien viene al encuentro de Jesús, es Jesús quien se manifiesta a Juan. Y dice Juan exclama y dice, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
se llena de la sabiduría de Dios al experimentar la epifanía de Jesús en la vida de Juan. Y el tercero, pues tienes toda razón, Juan capítulo 2, versículo 10. Juan capítulo 2, versículo 10, las bodas de Caná, es el tercero. Cuando dice la palabra de Dios, vamos al 11 y... Sí, vamos al 11 en vez de... vamos al 10 y después al 11. Cuando Jesús cambia agua en el mejor de los vinos. Y en el versículo 11 dice la palabra de Dios, esta señal milagrosa fue la primera que hizo Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó, así se dio a conocer, así experimenta los discípulos la epifanía de Jesús, así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Yo estoy convencido de que el sacerdote que te dijo lo del Monte Tabor, él tiene toda razón, es decir, la manifestación de la gloria de Dios. Pero los tres momentos en que la iglesia enfatiza la epifanía de Jesús o la manifestación de Jesús son esos tres que acabamos de compartir. Tenemos en estos momentos desde Long Island, vía telefónica, a una persona que nos quiere dar su nombre. Le decimos anónima. Adelante, por favor. Bienvenida al programa. Gracias, Padre. ¿Cómo están? Por la gracia de Dios, bendecido. Es un gusto estar con ustedes y compartir la fe en nuestro Señor Jesucristo. Adelante, por favor. Sí, yo quería hacer una pregunta. Yo soy una mujer muy creyente, vengo sirviéndole al Señor de los 7 años. Este año me voy a casar por la iglesia. ¡Felicidades! Sí, primero Dios. Amén. No sé, quería preguntarle, estoy sufriendo de 2 o 3 enfermedades y quiero hacerme la operación del estómago. Yo no sé si eso va en contra de la ley de Dios, pero Dios dejó los médicos para que uno vaya donde ellos. Claro. Y... Silacias capítulo 38. Ajá. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿te quieres hacer esa cirugía porque estás teniendo problemas físicos a consecuencia de tu exceso de peso? Tengo sobrepeso, tengo tiroides, tengo diabetes, tengo sleep apnea, tengo colesterol. Ya, si es realmente para tu propio bien físico y no es por vanidad, pero por tu propio bien físico, porque al bajar de peso tu colesterol se controla, tu presión se controla, tu forma de dormir se controla, pues hazlo sin ningún problema. La iglesia no está en contra de eso en absoluto. Así que no hay ningún problema. Que yo tengo temor a mi Señor. Ya. Entonces, no es para cosmético, es para mi salud, porque tengo 3 niños y no quiero morirme joven. No, pues no me importa morir, porque sé que voy con Cristo. No, pero acuérdate que somos templos del Espíritu Santo y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Entonces, el cuidar el templo del Espíritu Santo, de esa forma damos gloria a Dios. Entonces, cuídate. Amén. Y si es posible, pues que puedas hacer ese proceso, esa cirugía, y que te cases y seas feliz para toda la vida. Cuenta con esas oraciones. Dios te bendiga. Dios, ore por mi Padre. Yo siempre lo veo y lo escucho. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a tu futuro esposo y a los hijos que Dios te vaya a dar y los que tienes, que Dios te bendiga siempre. Un abrazo. Feliz matrimonio. Feliz sacramento de la unión en el amor entre tú y tu pareja. Dios les bendice. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. No puedo evitar sentir desprecio por los judíos. Ellos no solo mataron al Mesías, sino que hasta hoy en día niegan la venida del mismo. ¿Está mal que sienta desprecio por ellos, siendo que ellos no respetaron a Cristo ni respetan el cristianismo? Saludos, Adolfo de Uruguay. Adolfo, el Señor te bendice y comprendo, ¿verdad?, tu dolor, pero acuérdate también que nosotros no somos quienes para juzgar. El único que puede juzgar es Dios. Y si aquellos, pues, optaron por decir crucifícalo, Evangelio según San Mateo capítulo 27, versículo 22, ellos, por supuesto, los judíos, creían en el mandamiento que dice no matar, pero sin embargo ellos como que en alguna forma empujaron a los romanos para que mataran
a Jesús, lo crucificaran. Pero por otra parte, tenemos que estar conscientes de que todos nosotros, de una forma u otra, también matamos al Señor, también crucificamos al Señor, también damos muerte a la presencia de Dios en nosotros cada vez que cometemos un pecado mortal. Entonces, en alguna forma también nosotros nos podemos identificar con los judíos que apuntaban hacia Jesús y gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Todos nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y al ser creados a imagen y semejanza de Dios, pues estamos conscientes de que somos hechura de Dios, le pertenecemos a Dios. Y el rechazar a cualquier hermano o hermana, por muy vil que haya sido su pecado, es rechazar la imagen de Dios en esa persona. Entonces yo te suplico en el nombre del Señor Jesús para que, lejos de sentir repudio, sentir rechazo hacia nuestros hermanos judíos, que oremos por ellos y le pidamos a ellos cuando hablemos con alguno de ellos que oren por nosotros, porque al fin y al cabo, en alguna forma, todos tenemos cierto grado de culpabilidad de haber, pues, dado la espalda a Jesús, a ese regalo maravilloso que el Padre nos ha dado, ese que es el camino que nos lleva a la misma gloria de Dios, que es el cielo. Entonces, que el Señor ponga amor en nuestro corazón, porque al fin y al cabo el amor viene de Dios, porque Dios es amor. Y que como discípulos de ese que es el amor de los amores, Jesucristo, podamos, sí, amar hasta las últimas consecuencias. Y de esa forma, si hacemos así, vamos a dar el mejor de los ejemplos. Y creemos firmemente que a través de nuestro testimonio de vida cristiana, a través de nuestro ejemplo, un día el mundo creerá en Jesús y va a tener de Jesús vida y salvación eterna. Quiero informarles o recordarles o animarles, hermanos y hermanos, en relación al peregrinaje que vamos a tener a Grecia y a Tierra Santa, muy pronto, el tiempo pasa rapidísimo. Va a ser octubre desde el día 11 hasta el día 22 de este año. Para reservaciones o para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages al teléfono 603, este es el área 603, y el número telefónico es el 941-3078. 941-3078 y el correo electrónico es maciel@canterburypilgrimages.com, maciel@canterburypilgrimages.com. También quiero invitarles para que visiten la página de este servidor en Mensaje, el Ministerio Mensaje, y ahí pues tenemos libros, información de este apostolado, etcétera. Vayan a mensaje1.com, mensaje número 1.com. Y les invitamos de todo corazón para que se suscriban a la página de este servidor en Facebook, a través de la cual ofrecemos pensamientos que les van a ayudar en su crecimiento espiritual. Vayan a facebook.com/Pedro Núñez y díganle a otras personas también para que ellos también se apunten. Y escríbanos con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor los bendiga en este día y por siempre, en abundancia, y los colme de su santo gozo, de su santo amor, de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.